Ok, en este podcast vamos a tratar de desarrollar la evolución del pensamiento político en el siglo XIX, ¿ok? Y la idea es que eso nos ayude a entender un poco los capítulos que estamos leyendo de Cameron, ¿ok? Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poco de la fisiocracia, del liberalismo, del positivismo social, ¿ok? De los socialismos no marxistas. Vamos a hablar de la propuesta historicista, ¿ok? Eh, Vamos a hablar del marxismo, ¿ok? Y dentro del marxismo de las dos visiones que son el marxismo-leninismo y la socialdemocracia. Y bueno, luego vamos a tratar de entender la ideología, de tratar de entender un poco esa división entre derecha e izquierda, ¿no? Ok, fíjense, primero, la fisiocracia no es del siglo XIX, es del siglo XVIII, o sea que es previo a la Revolución Francesa, y hablamos de ello un poco cuando estuvimos hablando de la Revolución Francesa, ¿no? Ellos se hacían llamar los economistas, ¿ok? Y su líder era un señor que se llamaba François Quesnay, ¿ok? Y François Quesnay escribió un folleto que se llama la Tableau économique, que significa algo así como la mesa económica o la tabla económica, ¿ok? Donde existen solamente tres sectores: un sector productivo que está relacionado a la tierra, ¿ok? Un sector estéril, ¿ok? Que es el relacionado al comercio y la artesanía, ¿ok? Y un sector improductivo, ¿no? Ahí la lámina dice productivo, pero es improductivo, que es el sector de la tenencia de la tierra, ¿no? Que son los dueños de la tierra que alquilan la tierra, ¿no? ¿Ok? Y bueno, esta gente de la fisiocracia cree que la riqueza se crea en los sectores relacionados a la tierra, es decir, en la agricultura, ¿ok? Y que el comercio y la artesanía no aportan ningún valor a la sociedad, ¿ok? Y bueno, y quien menos aporta es el arrendatario de la tierra, porque él además es improductivo y es rentista, ¿no? ¿Ok? Entonces, ellos consideran que las leyes que están en vigencia en Francia deberían ser transformadas y convertidas en leyes que estén asociadas a las ciencias naturales, ¿ok? Y por eso es que en cierta medida a ellos se les llama fisiocracia, ¿no? Porque fisiocracia lo que significa es el gobierno de la naturaleza, ¿no? ¿Ok? Y ellos eran gente que estaba solicitando la libertad económica, no porque le gustara la libertad en sí misma, sino porque ellos consideraban que los controles que tenía la sociedad francesa impedían su desarrollo, ¿ok? Y con la finalidad de salvar la monarquía, porque ellos son profundamente conservadores, ellos proponen la libertad económica, ¿ok? Para evitar que ocurra un colapso y saquen al rey del poder, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y como dijimos antes, ellos creen que la riqueza se crea en la tierra, ¿ok? Y en los sectores asociados o muy cercanos a la tierra, que serían la agricultura y la minería, ¿ok? El liberalismo es la posición que surge un poco después, ¿ok? Tiene algunos elementos parecidos a la fisiocracia, pero la fisiocracia no es liberalismo, ¿ok? El liberalismo propone la existencia de un gobierno pequeño, ¿ok? Que garantice un equilibrio fiscal con bajos impuestos, ¿ok? Y ese gobierno tiene algunas responsabilidades que están muy limitadas, ¿no? Por ejemplo, la defensa del país, ¿ok? La función interna como policía, ¿ok? Y el cumplimiento de los derechos comunes, ¿no? ¿Ok? La idea es que el gobierno evite que existan violaciones a los derechos de propiedad y a los derechos de la vida, ¿ok? Y permita que la economía se desarrolle libremente, ¿no? ¿Ok? También hay que añadir que el liberalismo es el creador del habeas corpus, o sea, del intento de creer que la gente se puede, ¿cómo se llama? Se puede reencauzar,
¿ok? Que las personas no son eh, delincuentes por toda su vida, ¿ok? Y bueno, y además proponen la eliminación de la pena de muerte, ¿no? ¿Ok? Y ellos quieren que el gobierno deje que el sector productivo desarrolle la economía al máximo que fuese posible, ¿ok? Y facilitar el proceso tratando de eliminar restricciones, ¿ok? Como tratar de mantener bajos los impuestos, mantener bajos los aranceles y, por supuesto, que el gobierno intervenga muy poco en la economía, ¿ok? Para facilitar que el sector privado desarrolle sus fuerzas, ¿no? Sin embargo, el mismo siglo XIX genera, ¿ok? Algunos movimientos en contrario al liberalismo y el primero quizá es el positivismo social, ¿ok? Que propone que el gobierno más bien debe actuar para regular las situaciones que no son beneficiosas para toda la sociedad y ellos lo hacen porque ellos creen que la producción y la distribución son dos procesos distintos y que la distribución, como es realizada por el empresario, ¿ok? La hace de una manera injusta. Entonces, por esa razón es por la que el gobierno debe meterse en la distribución para permitir que los factores de la producción reciban mejores remuneraciones, ¿no? ¿Ok? Este, y como ellos pretenden la acción dirigida por parte del gobierno, ¿ok? Ellos creen que eso habilita al gobierno para aplicar todas las medidas que sean posibles, aranceles, reducciones en la distribución por realización de impuestos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ellos plantean una teoría de la evolución de las ciencias y de la sociedad que llaman la teoría de los estadios. ¿Ok? Ellos dicen que todas las sociedades comienzan en el estadio teológico, ¿ok? En el cual las personas identifican lo que les ocurre con fenómenos de orden religioso, ¿no? O sea que a mí me pasó esto porque eso es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Ok? Después cuando yo empiezo a descubrir que existen relaciones de causa-efecto, ¿ok? En, 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 eh, en la vida misma, entonces yo empiezo a entrar en lo que ellos llaman el estadio técnico, ¿ok? Y ese estadio técnico no me permite entender todavía de que esto es un proceso eminentemente científico. Cuando entiendo cómo es el comportamiento desde el punto de vista científico y puedo emitir leyes al respecto, entonces yo paso del estadio técnico al estadio positivo y el estadio positivo es el estado de máxima evolución, tanto de las ciencias como de la sociedad. Y por eso es que esto se llama positivismo, ¿no? Porque ellos planteaban que la sociedad tiene la tendencia a llegar a ese estadio positivo, ¿no? ¿Ok? Un poco también dentro de la misma tónica de los positivistas están los historicistas alemanes, ¿ok? Que son los que contribuyen a conformar el segundo Reich alemán, que es el imperio alemán, ¿ok? Hacia 1870, ¿ok? Ellos creían que todas las economías eran distintas y que por tanto todas las economías deben ser regidas de una manera distinta, ¿ok? Por lo que no existe una teoría económica general, ¿ok? Ni una ciencia económica precisa que pueda ser explicada, ¿no? ¿Ok? Y por esa razón ellos acumulan una gran cantidad de estadísticas, porque ellos tratan de entender a través de las estadísticas cómo es la evolución política, económica y histórica para poder entender cómo se comportan esas leyes en un determinado momento, ¿no? Y se entiende que la economía como una razón de Estado, ¿no? Por lo que la regulación es eminente o es una característica acá natural del Estado, ¿ok? En esta forma de organización, ¿no? Eh, Sin embargo, ellos
son gente con un profundo compromiso social. De hecho, son los creadores de lo que se llama economía del bienestar, ¿ok? Porque de hecho ellos son los que proponen la creación de los seguros sociales y las leyes laborales en esa Alemania del Segundo Reich, ¿ok? Eh, y bueno, eh, otra de las cosas que ellos creen es que la propiedad tiene límites, ¿ok? Que son impuestos por el gobierno, ¿ok? O sea que la libertad, la propiedad privada absoluta no existe en esta forma de pensamiento, ¿ok? Y se propone la organización de los trabajadores en forma de sindicatos, la organización de los empresarios en forma de centrales, ¿ok? Empresariales y con la intención de arbitrar estos acuerdos. Entonces el gobierno entra en juego tanto con los sindicatos como las centrales patronales, ¿ok? En lo que nosotros llamamos después en Venezuela la comisión tripartita, ¿no? O sea, donde las tres partes eran escuchadas cada vez que se trataba de tomar una decisión, ¿no? Y bueno, y una de las características que tiene la propuesta historicista es que ellos creen que la competencia es dañina, ¿ok? Por lo cual ellos proponen la creación de carteles, ¿ok? Para tratar de eliminar, ¿ok? La competencia entre las empresas, ¿no? ¿Ok? Que a ellos no les gustaba, pues, ¿ok? Que lo consideraban como una parte mala del capitalismo, ¿no? Ok, este, dentro de esta misma onda de los que se oponen al liberalismo puro está el marxismo, ¿ok? Y el marxismo parte de la idea hegeliana de que la historia tiene una explicación, ¿ok? En lo que él llamaba la dialéctica hegeliana, ¿no? Que él decía que en cualquier momento había una idea que era la dominante, que era la que se llamaba tesis, ¿ok? A esa idea dominante le surgía una oposición que él llama antítesis, ¿ok? Y luego, a lo largo del tiempo, de tanto conflicto entre esa tesis y esa antítesis, surge una síntesis, ¿ok? Que es la que va a marcar el nuevo periodo histórico, ¿ok? Este, que va a ser la nueva tesis del nuevo periodo, ¿ok? Por supuesto, esa nueva tesis le va a surgir su antítesis y de nuevo va a comenzar ese conflicto entre estas dos ideas que se resuelve al final en la gestación de una síntesis, ¿ok? Entonces, Marx, al contrario de Hegel, dice que eso está regular, ¿ok? Pero que en realidad la explicación más bien es materialista, ¿no? ¿Ok? Y él cree, ¿ok? Que lo que ocurre es que los adelantos tecnológicos son los que nos cambian de etapa histórica, ¿no? Y de hecho él dice que en la época feudal, en la Edad Media, ¿ok? Estábamos regidos por el molino de aguas, ¿ok? Y el, eh, en esa organización había dos clases sociales, que era la clase de los siervos y la clase de los amos, ¿ok? O de los señores feudales, y esas dos clases estaban en conflicto, ¿ok? Y ese conflicto se resolvió no por una síntesis, ¿ok? Como decía Hegel, sino más bien porque ocurrió un cambio tecnológico, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del capitalismo, es que aparece la máquina de vapor, ¿ok? Y eso cambia todas las relaciones de producción, ¿no? Entonces ya aquí no hay posibilidad de amos y siervos, sino que pasamos a ser este, eh, proletario y propietario, ¿ok? Esas van a ser las clases del capitalismo, ¿ok? Y bueno, eso va a entrar en un conflicto y ese conflicto se va a resolver en algún momento, ¿ok? Según Marx, cuando se genere de manera espontánea el socialismo, ¿ok? Y él creía que eso solamente podía pasar en los países en los cuales el capitalismo había sido
desarrollado al extremo, por lo cual él creía que el primer país que iba a ser socialista iba a ser Inglaterra y que el siguiente país iba a ser este, eh, Alemania, ¿ok? Y incluso él tenía dudas de que Estados Unidos pudiera ser socialista porque él creía que en ese momento no estaba lo suficientemente desarrollada, ¿ok? Y bueno, y menos Rusia, ¿no? Él decía que en Rusia era imposible porque Rusia vivía todavía en la Edad Media, ¿ok? Y bueno, y cómo el marxista cree o cómo Marx creía que del socialismo se iba al capitalismo, ¿no? Él cree que hay tres leyes, ¿ok? Que van a marcar esa evolución del socialismo hacia el capitalismo, ¿ok? Perdón, del capitalismo hacia el socialismo, ¿ok? Y esas leyes son la ley de la concentración y acumulación del capital, ¿ok? El Marx cree que los capitalistas cada vez van a tener más capital, ¿ok? Y cada vez el capital va a estar concentrado en menos manos, ¿ok? Por lo cual él cree que el capitalismo tiene una tendencia a conformar monopolios, ¿no? ¿Ok? Hoy en día hay gente que cree eso todavía, ¿ok? Sin embargo, la tendencia natural de los mercados no es a formar monopolios, sino más bien a formar mucha competencia, ¿no? ¿Ok? Este, el otro elemento que para Marx genera esa transformación de capitalismo hacia socialismo es la ley de la explotación de la clase proletaria. Marx cree que eh, eh, el empresario le roba al trabajador una parte sustancial de lo que él aporta al proceso productivo, ¿ok? Y eso Marx lo llama plusvalía, ¿no? ¿Ok? O sea, es el valor adicional que se produce en la negociación última del producto y que hace que la mercancía tenga un valor muchísimo más alto que el precio eh, que costó la mano de obra con la que se hizo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa diferencia él la llama plusvalía. ¿Ok? Y bueno, y la última ley es la ley del ciclo, ¿no? Él cree que los ciclos económicos son los que van a generar esas transformaciones, ¿ok? O sea, junto con el cambio tecnológico, la existencia de un ciclo económico, ¿ok? Es lo que marca el fin de la era, ¿no? ¿Ok? Por eso es que cada vez que ocurre una crisis, como la del 2008, o como en su momento fue la del 2003, ¿ok? O en su momento fue la del 97, ¿ok? Entonces, los marxistas generalmente creen que ahí se va a acabar el capitalismo y va a comenzar el socialismo, ¿no? ¿Ok? Lo cierto es que siguen pasando crisis y no pasa nada en esto de la creación del, del socialismo, ¿no? ¿Ok? Ok, dentro de la visión marxista hay dos propuestas fundamentales. La primera es la del leninismo, que se hace llamar a sí mismo socialdemocracia, sin embargo, eso es socialismo comunista. ¿Ok? Él cree que el proceso hay que imponerlo por la fuerza, ¿ok? Y propone la generación de una dictadura del proletariado para llevarla a cabo, ¿no? ¿Ok? El gobierno, por su parte, debería nacionalizar todas las empresas y comenzar a planificar la producción, así como los resultados que van a presentarse. ¿Ok? Y bueno, y debe limitar severamente el derecho de propiedad, ¿ok? O sea, muy pocas cosas personales, ¿ok? Y que se reduzca a los que no tengan inculcados los procesos, los preceptos marxistas o quienes se consideren revolucionarios, ¿no? O sea, marxismo pretende reeducarnos de alguna manera, ¿ok? Así sea violenta, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la propuesta del marxismo-leninismo, ¿ok? Hay un marxismo un poquito más light, que es el de la socialdemocracia, ¿ok? Que no es abiertamente comunista, aunque piensa que al final vamos a ser todos socialistas, ¿no? ¿Ok?
Él cree que de cualquier forma se va a dar, ellos creen que de cualquier forma se va a dar el proceso tal y como lo expuso Marx, por lo cual lo mejor es permitir que eso ocurra sin imponer el proceso como hacen los bolcheviques. ¿Sí? Y bueno, y como el mercado no funciona para la visión de los socialdemócratas, entonces el gobierno debe intervenirlo, ¿sí? Y realizar planes y políticas para que el mercado lentamente se vaya acostumbrando al futuro de la planificación cuando llegue el socialismo, ¿no? ¿Ok? Ellos también creen que es necesario limitar la propiedad privada debido a que es uno de los limitantes de la felicidad común. ¿Ok? Entonces ellos imponen, por ejemplo, impuestos a la sucesión para que la gente no herede. ¿Ok? La propiedad pública y la propiedad privada bastante limitada. ¿Ok? Y ellos creen que una de las funciones del gobierno es crear oficinas y ministerios que permitan una más profunda acción del gobierno en la sociedad. ¿Ok? Y en algunos casos, ellos abogan por la existencia de empresas mixtas o empresas exclusivamente del sector gobierno, ¿no? ¿Ok? Esa es la idea que originalmente tienen los socialdemócratas. ¿Ok? Y bueno, y con esta lámina terminamos este podcast. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. ¿Ok? Y hasta un próximo podcast.